El llanto se quebró en la garganta de Carmen Esperanza Morales cuando vio a su hijo Eduardo alejarse por última vez por el pasillo de azulejos fríos del hogar San Francisco de Asís. Sus manos arrugadas, que una vez lo habían mecido durante noches enteras de fiebre, ahora temblaban extendidas hacia la figura que desaparecía sin voltear, sin una última mirada, sin una palabra de despedida. El eco de sus zapatos italianos de $1000 resonaba como martillazos sobre el corazón de la mujer que había sacrificado cada centavo, cada sueño, cada fragmento de su juventud, para convertir a ese niño hambriento en el magnate que ahora la abandonaba como si fuera un mueble viejo que ya no encajaba en su nueva decoración de éxito. Mijo, susurró al aire que él ya no respiraba, mientras las otras ancianas del hogar observaban desde sus sillas de ruedas el espectáculo del abandono más cruel que habían presenciado. La enfermera María José secó una lágrima propia mientras ayudaba a Carmen a caminar de regreso a su cuarto de 2 metros cuadrados, donde la única ventana daba vista a un muro gris que bloqueaba hasta la esperanza del sol. En el buró de metal barato, descansaba la fotografía donde Eduardo, a los 8 años, la abrazaba con una sonrisa que prometía amarla para siempre. Una promesa que ahora se desmoronaba como castillo de arena bajo la lluvia del tiempo y la ambición. Pero para entender cómo llegamos a este momento que destroza el alma de cualquier madre, debemos regresar al principio de esta historia que cambió 3 vidas para siempre, en una ciudad donde el dinero compra todo excepto la redención. En la Ciudad de México, donde los rascacielos de Santa Fe se alzan como monumentos a la ambición desmedida, Eduardo Morales Rivera había construido su imperio sobre los cimientos del olvido deliberado. Su oficina en el piso 45 del Torre Corporativa Reforma ofrecía una vista panorámica de la ciudad que una vez lo vio nacer en un cuarto de vecindad de Tepito. Pero desde esas alturas ya no podía distinguir las calles donde su madre Carmen había vendido tamales durante 18 años para pagarle la universidad. El éxito le había llegado como una avalancha dorada que sepultó cada recuerdo inconveniente de su pasado. Morales Rivera & Associates, su firma de consultoría empresarial, facturaba 30 millones de pesos anuales. Su Mercedes-Benz S-Class esperaba en el estacionamiento subterráneo, junto al porche que usaba los fines de semana para escapar a su casa de Valle de Bravo, donde el silencio del lago le permitía fingir que nunca había escuchado el grito de su madre cuando los doctores le dijeron que la artritis le había destruido las manos y ya no podría trabajar. Cada traje que Eduardo vestía costaba más de lo que Carmen había ganado en un mes durante toda su vida. Cada comida en restaurantes de 5 estrellas era un insulto a los frijoles y tortillas que ella había estirado milagrosamente para alimentarlo durante su infancia. Cada copa de vino francés que degustaba en cenas de negocios era una traición a los vasos de agua de Jamaica que ella había preparado con azúcar racionada para endulzar su sed de niño pobre. Pero el éxito es una droga que embota la conciencia, y Eduardo había desarrollado una adicción letal a la admiración de sus pares, todos empresarios de abolengo que nunca habían conocido el olor a comal quemado, ni el sonido de las gotas cayendo en cubetas porque el techo de lámina tenía goteras. Cuando los socios del club de golf Chapultepec preguntaban por su familia, Eduardo había perfeccionado la mentira: mis padres murieron cuando era muy joven. Me crié prácticamente solo. Las palabras salían de su boca con la facilidad de quien ha repetido una falsedad tantas veces que casi la cree verdadera. La herida que Eduardo cargaba no era visible en su físico perfeccionado por el gimnasio privado del club, ni en su sonrisa blanqueada por el dentista más caro de Polanco. Era una gangrena del alma que había comenzado el día que se graduó de la universidad, y Carmen llegó a la ceremonia con su mejor beret, el mismo que había usado para su boda 20 años atrás, y zapatos que hacían ruido porque la suela se había despegado. Eduardo vio cómo sus compañeros de clase miraban a esa mujer pequeña, morena, con las manos callosas y la sonrisa inmensa, y sintió por primera vez en su vida algo que lo marcaría para siempre: vergüenza. No vergüenza de ser pobre, sino vergüenza de la persona que más lo había amado en el mundo. Vergüenza de los sacrificios que ella había hecho por él. Vergüenza de la humildad que ella llevaba como una corona invisible. Y esa vergüenza, como el cáncer, se extendió por cada célula de su ser hasta convertirse en la fuerza motriz de todas sus decisiones. Los años que siguieron fueron una campaña sistemática de borrado. Primero, las visitas a Tepito se volvieron esporádicas.
Tengo mucho trabajo, ma, decía por teléfono, mientras Carmen escuchaba en segundo plano el tintineo de copas de cristal en alguna reunión social. Después las llamadas se espaciaron. Estoy viajando mucho por negocios. Finalmente el silencio, roto solo por los depósitos bancarios mensuales que Eduardo enviaba como si fueran pagos de una deuda que quería saldar para olvidarla para siempre. Carmen nunca se quejó, nunca le reclamó, nunca le preguntó por qué había dejado de llamarla ma, para referirse a ella como señora cuando finalmente la llamaba. En su corazón de madre, había entendido intuitivamente que su hijo estaba avergonzado de ella, y eso no la llenó de ira sino de una tristeza oceánica que la acompañaba como una sombra permanente. Cuando la artritis le destrozó las manos y ya no pudo trabajar, Carmen no le pidió ayuda directamente a Eduardo. En su lugar, la vecina doña Guadalupe, que había conocido a Eduardo desde que usaba pantalones con rodillera, le escribió una carta explicando la situación. Eduardo leyó esa carta en su oficina del piso 45, y por un momento su corazón se contrajo como si alguien hubiera apretado un puño alrededor de él. Pero la sensación duró solo segundos. La solución era simple: más dinero. Aumentó el depósito mensual y contrató una enfermera de medio tiempo, como si el amor pudiera subcontratarse y el cuidado pudiera comprarse al mayoreo. Pero hay golpes que la vida asesta con la precisión de un cirujano experto en encontrar la vena más sensible del alma. La llamada llegó un martes lluvioso de noviembre. Era doña Guadalupe, con voz quebrada: Eduardo, tu mamá se cayó en el baño. Está en el hospital general. Los doctores dicen que se fracturó la cadera. Necesita que vengas. Eduardo colgó el teléfono, y se quedó mirando por la ventana de su oficina los edificios que se perdían en la bruma. Por primera vez en 5 años, pronunció en voz alta: ma, y esa palabra, que había enterrado bajo toneladas de ambición y vergüenza, regresó a él como una puñalada en el centro del pecho. Esa noche, después de visitar a Carmen en el hospital, donde ella había llorado al verlo, no de dolor sino de felicidad, Eduardo tomó la decisión que definiría el resto de su existencia. Habló con el doctor privado más costoso de la ciudad, arregló el traslado de Carmen a una clínica privada para la operación, y después buscó el mejor hogar de ancianos de México en Google. El Hogar San Francisco de Asís tenía instalaciones impecables, jardines bien cuidados, y un costo mensual que superaba el salario anual de muchos mexicanos. Eduardo se convenció de que era la decisión correcta. Ella tendrá mejor atención médica, estará más segura, tendrá compañía de otras personas de su edad. Las justificaciones se construían unas sobre otras como una torre de naipes que se sostiene solo porque nadie se atreve a respirar demasiado fuerte cerca de ella. Carmen escuchó la decisión de su hijo en silencio, con esa sabiduría antigua que tienen las madres para entender que a veces amar significa aceptar ser abandonada. Está bien, mijo, dijo simplemente, y Eduardo no notó que había vuelto a llamarlo mijo en lugar de Eduardo o señor, como había hecho durante los últimos años. El día del traslado, Eduardo llegó en su Mercedes con chofer. Carmen salió de su cuarto de la vecindad, con una maleta de plástico que contenía toda su vida. 3 vestidos, una Biblia gastada, fotografías de Eduardo desde bebé hasta su graduación, y el rebozo que había tejido su propia madre. La vecindad entera se asomó a las ventanas para despedirse de Carmen, y Eduardo sintió sus miradas como cuchillos silenciosos clavándose en su conciencia. Durante el trayecto al hogar, Carmen iba callada, mirando por la ventana las calles que había caminado durante 70 años. Eduardo también permanecía en silencio, pero su mutismo era diferente. Era el silencio de quien está enterrando viva a su propia alma, y necesita concentrarse para que el procedimiento no le resulte demasiado doloroso. En el hogar, Eduardo pagó 6 meses por adelantado, dejó instrucciones para que le enviaran todas las facturas a su oficina, y se preparó para marcharse. Fue entonces cuando Carmen, con esa intuición maternal que trasciende la lógica, entendió que esta no era una despedida temporal sino definitiva. Eduardo, le dijo, tomándole la mano con sus dedos artríticos, quiero que sepas que estoy orgullosa de ti. Siempre lo he estado. Y siempre te voy a amar, sin importar nada. Eduardo retiró su mano como si hubiera tocado fuego.
no por crueldad, sino porque esas palabras habían encontrado la única parte de su corazón que aún no había logrado anestesiar completamente, y el dolor que sintió fue tan intenso que su instinto fue huir antes de que esa grieta se extendiera y su armadura de éxito se desmoronara por completo. Se alejó sin voltear, sin responder, sin darse cuenta de que acababa de cometer el asesinato más perfecto de la historia. Había matado el amor más puro que existía en el mundo sin derramar una sola gota de sangre. Solo necesitó usar la indiferencia como veneno y la distancia como arma. Los siguientes 3 años pasaron como un sueño narcotizado para Eduardo. Su empresa siguió creciendo. Sus cuentas bancarias se multiplicaron, sus propiedades se extendieron por Polanco, Valle de Bravo y Cancún. Cada éxito profesional era celebrado con cenas en restaurantes, donde el costo de una botella de vino superaba el presupuesto mensual del hogar, donde había abandonado a su madre. Cada logro económico era una dosis más de anestesia para el dolor que había aprochado bajo toneladas de justificaciones y horarios ocupados. Eduardo había perfeccionado el arte del olvido deliberado. Cuando doña Guadalupe llamaba para contarle que Carmen preguntaba por él, Eduardo instruía a su asistente: dígale que estoy en una reunión importante. Cuando el director del hogar enviaba reportes mensuales sobre la salud de Carmen, Eduardo los archivaba sin leerlos, como si fueran facturas de servicios que se pagan automáticamente para no tener que pensar en ellos. El silencio se había convertido en su refugio, y la distancia en su religión. En las raras ocasiones que algún pensamiento sobre Carmen lograba infiltrarse en su conciencia, generalmente durante las madrugadas cuando el insomnio lo atacaba sin piedad, Eduardo tenía un arsenal de defensas psicológicas. Ella está mejor cuidada allí de lo que estaría conmigo. Yo no sé cómo cuidar a una persona enferma. Tengo responsabilidades laborales que no puedo abandonar. Pero la verdad, esa verdad que se esconde en los sótanos más profundos del alma humana, era diferente. Eduardo había construido una nueva identidad tan frágil, que la presencia de Carmen con su amor incondicional, y su memoria intacta de quién había sido él antes del dinero representaba una amenaza existencial. Era como si ella fuera la única persona en el mundo que podía verlo desnudo emocionalmente, y esa vulnerabilidad le resultaba insoportable. La vida de Carmen en el hogar San Francisco de Asís transcurría en una rutina de esperanza silenciosa que hubiera quebrado el corazón del hombre más duro del mundo. Cada mañana se despertaba a las 6, se arreglaba con el esmero de quien espera una visita importante, y se sentaba en la sala común frente a la ventana que daba al estacionamiento. Desde allí podía ver todos los autos que entraban, y su corazón daba un salto cada vez que veía un Mercedes plateado, aunque nunca era el de Eduardo. Las enfermeras del hogar habían desarrollado un cariño especial por Carmen, no solo por su amabilidad inquebrantable, sino por la tristeza digna que la rodeaba como un aura visible. María José, la enfermera principal, había intentado varias veces contactar a Eduardo para explicarle que Carmen se estaba consumiendo lentamente, no por enfermedad física, sino por melancolía pura. Su hijo debe visitarla, le había dicho al director. Ella está muriendo de tristeza, pero las secretarias de Eduardo habían perfeccionado el arte de la evasión. El señor Morales está en una gira de negocios por Europa. Le transmitiremos el mensaje. Carmen nunca se quejaba, pero su cuerpo comenzó a reflejar el abandono de su alma. Perdió peso gradualmente, su cabello se volvió completamente blanco en 6 meses, y desarrolló una tos seca que los doctores no podían explicar médicamente, pero que las enfermeras reconocían como el sonido del corazón rompiéndose muy lentamente. Sus únicas alegrías eran las cartas que escribía a Eduardo cada domingo, cartas que nunca enviaba, pero que le permitían mantener viva la ilusión de que todavía tenían una conversación pendiente. En esas cartas, Carmen le contaba sobre su día, sobre los otros residentes del hogar, sobre los programas de televisión que veía pensando en qué le gustaría a él. Le describía los jardines del hogar, cuando florecían en primavera, porque recordaba que de niño Eduardo había sido fascinado por las flores. Le hablaba de los sueños que tenía sobre él, sueños donde él regresaba a visitarla, y le contaba sobre su trabajo, sobre su vida, sobre los planes que tenía para el futuro. Las cartas terminaban siempre con la misma frase: «Te amo, mijo»,
y rezo por ti todas las noches para que Dios te bendiga con mucha felicidad. Quienes aprecian las historias que tocan el alma, como las que compartimos aquí en Fábrica de Mundos, saben que el universo tiene una forma peculiar de quebrar las defensas más sólidas cuando es el momento exacto para la transformación. El momento de ruptura llegó un sábado de marzo, cuando Eduardo decidió usar su Porsche para ir a Valle de Bravo. Era una decisión espontánea, nacida del hastío y la sensación de vacío que lo atacaba cada vez con mayor frecuencia. A la altura de Toluca, el auto comenzó a hacer ruidos extraños, y Eduardo tuvo que detenerse en un taller mecánico de la carretera. Mientras esperaba que diagnosticaran el problema, Eduardo caminó por las calles del pueblo para matar el tiempo. Era un México que había olvidado que existía casas pequeñas con jardines cuidados, niños jugando en la calle, ancianos sentados en bancas de la plaza platicando sobre la vida. Una escena que debería haberle resultado nostálgica se sentía, en cambio, alienígena, como si fuera un turista visitando un país cuyas costumbres no comprendía. Fue entonces cuando la vio. Sentada en una banca de la plaza central, estaba una mujer de aproximadamente la edad de Carmen, acompañada por un hombre joven que Eduardo reconoció inmediatamente como su hijo. El joven estaba leyéndole algo en voz alta, parecía ser una carta, y la mujer escuchaba con una sonrisa que iluminaba todo su rostro arrugado. Cada tanto, ella interrumpía para hacer un comentario y ambos se reían con esa complicidad que solo existe entre familiares que se aman genuinamente. Eduardo se quedó paralizado observando esa escena. El joven era claramente un hombre exitoso, su ropa, su reloj, su manera de hablar delataban educación universitaria y buena posición económica, pero trataba a su madre con una ternura que hizo que algo se removiera violentamente en el pecho de Eduardo. Cuando terminaron de leer, el joven se levantó y le ofreció el brazo a su madre para caminar. ¿Quiere que vayamos por un helado, ma?, le preguntó, y la palabra ma resonó en los oídos de Eduardo como una campana que hubiera estado silenciada durante años. Se quedó allí parado, viendo cómo se alejaban lentamente con la mujer colgada del brazo de su hijo como si fuera lo más natural del mundo. Y de repente, como un rayo que parte el cielo en una noche de tormenta, Eduardo entendió con claridad aterradora que él había tenido exactamente eso, y lo había destruido deliberadamente. La revelación no fue gradual sino instantánea y demoledora. Eduardo se vio a sí mismo como realmente era, no un hombre exitoso que había superado la pobreza, sino un cobarde que había asesinado el amor más puro del mundo porque no podía soportar que le recordara de dónde venía. No era un self-made man, era un parricida emocional que había enterrado viva a la única persona que lo había amado incondicionalmente. Esa noche, en su casa de Valle de Bravo, Eduardo no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía la sonrisa de Carmen el día que se graduó de la universidad, sus manos preparándole desayuno antes de ir a la escuela, su rostro de orgullo cuando él le contaba sus planes de estudiar administración. Veía también su rostro el día que la dejó en el hogar, esa expresión de aceptación resignada que no era rencor sino amor puro que acepta cualquier condición con tal de no perder completamente al ser amado. Tomó la decisión a las 3 de la mañana, en un momento de claridad que sintió como una experiencia mística. Iría a visitarla, le pediría perdón, trataría de reconstruir lo que había destruido. No sería fácil, pero era lo único que podía hacer para detener la gangrena espiritual que se había extendido por cada célula de su ser. El lunes por la mañana, Eduardo canceló todas sus citas, algo que no había hecho jamás en 10 años, y se dirigió al Hogar San Francisco de Asís. Durante el trayecto, ensayó 1000 veces las palabras que le diría a Carmen. Ma, perdóname. Ma, he sido un idiota. Ma, te amo y quiero que vengas a vivir conmigo. Cada frase le sonaba inadecuada para la magnitud del daño que había causado, pero sabía que tenía que empezar por algún lado. Llegó al hogar con un ramo de flores, margaritas blancas, que habían sido las favoritas de Carmen desde que él era niño, y le pidió a la recepcionista que le indicara el cuarto de su madre. La mujer lo miró con una expresión extraña, como si estuviera viendo un fantasma. ¿Es usted Eduardo Morales?, preguntó. Sí, respondió él, sintiendo que algo estaba terriblemente mal. Señor Morales, dijo la recepcionista con voz suave, necesita hablar con el director inmediatamente.
Los siguientes minutos se desarrollaron en cámara lenta, como si el tiempo hubiera decidido burlarse de él alargando cada segundo de tortura. El director era un hombre mayor, de rostro amable pero serio, que invitó a Eduardo a sentarse en su oficina antes de hablar. Señor Morales, comenzó. Lamento mucho tener que informarle que su madre falleció hace 4 días. Las palabras llegaron a Eduardo como balas dirigidas directamente a su alma. El mundo se detuvo. Los sonidos se volvieron mudos. La realidad se fracturó como un cristal golpeado por un martillo. ¿Cómo? Fue lo único que logró articular. Fue mientras dormía, explicó el director. Los doctores dijeron que su corazón simplemente se detuvo. No sufrió. Fue pacífico. Eduardo sintió que se ahogaba en aire puro. ¿Por qué no me avisaron inmediatamente? El director lo miró con una mezcla de comprensión y reproche suave. Señor Morales, intentamos contactarlo durante 3 días. Su asistente nos dijo que usted estaba en Europa y que no podían interrumpirlo. Finalmente tuvimos que proceder con el funeral. Su madre está enterrada en el Panteón San Isidro. La realidad cayó sobre Eduardo como un edificio completo desplomándose. Mientras él había estado en Valle de Bravo teniendo su epifanía sobre el amor maternal, Carmen había muerto sola, esperándolo hasta su último aliento. Y había sido enterrada como una indigente porque su propio hijo había construido muros tan altos alrededor de su nueva vida que ni siquiera la muerte había podido atravesarlos. Hay algo más, dijo el director, sacando una caja pequeña de cartón de su escritorio. Estas son las pertenencias de su madre. Ella había dejado instrucciones específicas de que si algo le pasaba, esto debía entregárselo a usted personalmente. Eduardo abrió la caja con manos temblorosas. Dentro había pocas cosas: la Biblia gastada de Carmen, algunas fotografías de él cuando era niño, y una pila de cartas amarradas con un listón rosa. Cartas que nunca habían sido enviadas pero que tenían su nombre escrito con la letra temblorosa de Carmen. Ella escribía esas cartas todos los domingos, explicó el director. Las enfermeras sabían que nunca las enviaría, pero ella decía que le gustaba imaginarse que ustedes todavía conversaban. Eduardo tomó la primera carta de la pila y la abrió. La letra de Carmen era inconfundible. Mi querido Eduardo, hoy es domingo y llueve un poco. Me recordó de cuando eras pequeño y te gustaba quedarte en casa los días de lluvia para que te contara cuentos. Ayer vi en la televisión algo sobre empresarios exitosos y pensé en ti. Estoy segura de que eres el más inteligente de todos ellos. Te imagino en tu oficina, tomando decisiones importantes, ayudando a mucha gente con tu trabajo. La enfermera María José me dijo que en tu empresa seguramente trabajas mucho, y por eso no has podido venir a visitarme. Yo le dije que sí, que siempre fuiste muy dedicado desde niño. No te preocupes por mí, mijo. Estoy bien. Solo quería decirte que te amo y que estoy muy orgullosa de todo lo que has logrado. Espero que pronto puedas venir a platicarme sobre tu vida. Tengo muchas ganas de escucharte. Con todo mi amor, ma. Eduardo no pudo seguir leyendo. Las lágrimas que había contenido durante años brotaron como una presa que finalmente se rompe, y lloró como no había llorado desde que era niño. Lloró por Carmen, lloró por él mismo, lloró por el tiempo perdido, lloró por las palabras no dichas, lloró por el amor que había asesinado y que ahora nunca jamás podría resucitar. Las enfermeras del hogar, quienes habían conocido a Carmen durante sus últimos años, se acercaron para consolarlo. Su madre hablaba de usted todos los días, le dijo María José. Hasta el final, hasta su último día decía que estaba esperando que usted viniera a visitarla. Nunca perdió la fe en que usted la amaba, aunque no pudiera venir. Esas palabras fueron la estocada final. Eduardo entendió que Carmen había muerto amándolo incondicionalmente, perdonándolo completamente, esperándolo eternamente. Había muerto sin saber que su hijo había estado avergonzado de ella. Había muerto creyendo que la ausencia se debía al trabajo y no al desprecio. Había muerto protegiendo hasta el final la imagen que tenía de él como un hijo bueno que simplemente estaba muy ocupado. En ese momento Eduardo comprendió que había recibido un amor tan puro, tan perfecto, tan incondicional, que ni siquiera su crueldad había logrado mancharlo. Y que él, en su ignorancia y cobardía, había desperdiciado el regalo más hermoso que el universo le había dado. Aquellos que siguen nuestras historias en Fábrica de Mundos conocen el poder transformador del arrepentimiento genuino.
El dolor puede ser el maestro más severo, pero también el más efectivo para despertar la conciencia adormecida. Esa noche, Eduardo comenzó a leer todas las cartas que Carmen había escrito. Cada una era un testamento de amor, de esperanza, de fe inquebrantable en él. Cada una era una puñalada de ternura que lo mataba y lo resucitaba al mismo tiempo. En las cartas, Carmen le contaba sobre sus días, le expresaba su orgullo por él, le mandaba bendiciones, le recordaba anécdotas de su infancia. En ninguna había un reproche, en ninguna un reclamo. Solo amor puro cristalizado en palabras que ahora se leían como epitafios de una santidad que él había sido demasiado ciego para reconocer. La transformación de Eduardo no fue instantánea sino brutal, como una cirugía a corazón abierto realizada sin anestesia. Cada carta que leía lo llevaba más profundo en un abismo de arrepentimiento que amenazaba con volverlo loco. Pero era una locura necesaria, el único camino posible hacia una redención que parecía imposible pero que inexplicablemente comenzaba a germinar en las ruinas de su alma destrozada. El funeral de Carmen había sido una ceremonia solitaria en el Panteón San Isidro, con solo 3 asistentes: el director del hogar, la enfermera María José y doña Guadalupe, quien había viajado desde Tepito para despedirse de la mujer que había sido su amiga durante 50 años. Eduardo se enteró de esto cuando fue a visitar la tumba por primera vez, 5 días después de su muerte, y encontró flores frescas que doña Guadalupe había llevado. La lápida era sencilla, de granito gris, con una inscripción que el hogar había mandado hacer: Carmen Esperanza Morales, Madre Amorosa. 19442024. Eduardo se arrodilló frente a esa tumba, y por primera vez en su vida adulta rezó. No fue una oración aprendida sino un grito primitivo del alma. Ma, perdóname. Ma, no sabía lo que estaba haciendo. Ma, dame una oportunidad de arreglar esto. El silencio de la tumba fue más elocuente que cualquier respuesta. Eduardo entendió que Carmen ya no estaba allí para perdonarlo, porque nunca había dejado de hacerlo. El perdón había estado siempre disponible, era él quien no había sabido recibirlo. Durante las siguientes semanas, Eduardo se sumergió en una investigación obsesiva sobre los últimos 3 años de vida de Carmen. Habló con cada enfermera del hogar, con cada doctor que la había atendido, con otros residentes que la habían conocido. Lo que descubrió fue un calvario de amor incondicional que lo destrozó completamente. María José le contó que Carmen se levantaba cada mañana preguntando si había llegado alguna llamada de su hijo, que pasaba las tardes sentada en la sala común, mirando hacia la entrada, esperando que él apareciera, que cuando otros residentes recibían visitas de sus familias, Carmen les decía: mi hijo también viene a verme, pero está muy ocupado trabajando. Es muy importante, ¿saben? El doctor Ramírez, el médico que había atendido a Carmen durante sus últimos meses, le explicó que ella había desarrollado una depresión profunda que se había manifestado físicamente. Su madre no murió de vejez, le dijo sin rodeos, murió de tristeza. Su corazón literal se se partió de tanto esperar a alguien que nunca llegaba. Pero fue doña Guadalupe quien le dio el golpe más devastador cuando Eduardo fue a buscarla a Tepito. La encontró en la misma vecindad donde había crecido, en el mismo cuarto donde Carmen había vivido durante décadas. La mujer de 75 años lo recibió con una mezcla de alegría por verlo y dolor por las circunstancias. Eduardo le dijo mientras le servía café en una taza desportillada: tu mamá me hablaba de ti todos los días. Hasta cuando ya estaba en el hogar, me llamaba por teléfono para preguntarme si yo sabía algo de ti. Le dolía no entender por qué habías dejado de visitarla, pero jamás hablaba mal de ti. Decía: mi Eduardo debe estar muy ocupado, debe tener responsabilidades muy grandes. Dios lo debe haber bendecido con mucho trabajo. Doña Guadalupe se acercó a una cómoda vieja y sacó una caja de zapatos. Mira, dijo, esto es lo que Carmen me pidió que guardara para ti. Dentro de la caja había recortes de periódicos y revistas donde aparecía el nombre de Eduardo o su empresa. Carmen había seguido su carrera profesional desde la distancia, recortando cada artículo, cada mención, cada fotografía donde aparecía en eventos empresariales. Ella me decía: mira, comadre, mi Eduardo salió en el periódico otra vez. Es el empresario más exitoso de México. Se sabía de memoria todos tus logros.
Era tu fan número 1, aunque tú no lo supieras. Eduardo tomó uno de los recortes con manos temblorosas. Era una fotografía de él en una cena de gala, sonriendo junto a otros empresarios. En la parte de atrás, con la letra inconfundible de Carmen, estaba escrito: mi hijo Eduardo, tan guapo y tan exitoso. Dios lo bendiga siempre. El mundo de Eduardo se desmoronó completamente. Entendió que mientras él había estado avergonzándose de Carmen, ella había estado orgullosísima de él. Mientras él la había estado ocultando como un secreto vergonzoso, ella lo había estado presumiendo como su mayor tesoro. Mientras él había estado construyendo murallas para alejarla, ella había estado coleccionando cada evidencia de que él seguía siendo su hijito exitoso. ¿Sabes cuál fue su último regalo para el Día de las Madres?, preguntó doña Guadalupe. Tú le mandaste flores al hogar, flores carísimas, de esas que venden en Polanco. Ella estaba tan feliz que las puso en un florero al lado de su cama y les habló durante días. Les decía: miren qué bonitas flores me mandó mi Eduardo. Sí se acuerda de su mamá. Las flores se secaron, pero ella las guardó. Las enfermeras me dijeron que murió abrazando esas flores secas. Eduardo salió de la vecindad de Tepito completamente roto. Se subió a su Mercedes y lloró durante 1 hora en el asiento del conductor, mientras la vida de la vecindad continuaba alrededor de él. Niños jugando en la calle, madres colgando ropa, ancianos platicando en las banquetas. La vida simple y auténtica que él había despreciado y que ahora se le antojaba más valiosa que todos sus logros empresariales juntos. Esa noche tomó una decisión que cambiaría no solo su vida, sino la vida de muchas otras personas. Si no podía pedirle perdón a Carmen, al menos podía honrar su memoria de la única manera que tenía sentido, convirtiendo su dolor en una fuerza para el bien. Eduardo liquidó una de sus propiedades y con ese dinero estableció la Fundación Carmen Esperanza, dedicada a apoyar a madres solteras de bajos recursos para que pudieran estudiar y no tuvieran que trabajar en condiciones precarias como había hecho Carmen. La primera beneficiaria fue María de los Ángeles, una mujer de 35 años que vendía quesadillas afuera del metro Tepito para mantener a sus 3 hijos. Eduardo la buscó personalmente y le ofreció una beca completa para estudiar enfermería, más apoyo económico para sus hijos. ¿Por qué hace esto por mí?, le preguntó María de los Ángeles, desconfiada. Porque mi madre hizo lo mismo por mí hace muchos años, respondió Eduardo, y yo no supe valorarlo hasta que fue demasiado tarde. La Fundación Carmen Esperanza se convirtió en la misión de vida de Eduardo. Cada madre soltera que ayudaba era un lo siento dirigido al cielo. Cada niño que podía estudiar gracias a la fundación era una ofrenda en el altar de su arrepentimiento. Cada historia de éxito de las beneficiarias era una manera de mantener vivo el espíritu de Carmen. Pero Eduardo sabía que la filantropía, aunque genuina, no era suficiente. Tenía que hacer algo más personal, más doloroso, más transformador. Decidió volver a Tepito. Una tarde de sábado se apareció en la vecindad donde había crecido, pero esta vez no llegó en Mercedes sino en transporte público. Se bajó del metro en la estación Tepito y caminó por las mismas calles que Carmen había recorrido durante décadas para llevarle comida cuando él estudiaba en la universidad. Buscó a doña Guadalupe y le hizo una propuesta que la sorprendió: quiero comprar el cuarto donde vivía mi mamá. Quiero convertirlo en un espacio donde las madres de la vecindad puedan dejar a sus hijos mientras van a trabajar. Un lugar seguro, con comida, con ayuda para las tareas. Como si mi mamá estuviera todavía aquí, cuidando a los niños de otras madres. Doña Guadalupe lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Eduardo le dijo: eso es exactamente lo que Carmen habría querido. El Centro de Cuidado Infantil Carmen Esperanza abrió sus puertas 6 meses después. Eduardo lo visitaba todos los sábados, no como benefactor sino como voluntario. Ayudaba a los niños con las tareas, les contaba cuentos, jugaba con ellos en el pequeño patio que había sido acondicionado donde antes había estado el tendedero de Carmen. Los niños lo conocían simplemente como Eduardo, y no tenían idea de que era uno de los empresarios más exitosos de México. Para ellos era solo el señor que llegaba los sábados con dulces, que sabía muchos chistes, y que a veces se quedaba muy callado mirando las paredes como si estuviera viendo fantasmas.
Los habitantes de la vecindad, que habían conocido a Carmen y que recordaban a Eduardo cuando era niño, lo recibieron con el cariño reservado para los hijos pródigos que finalmente regresan a casa. Tu mamá estaría orgullosa, le decía doña Carmen, la señora de la tienda de la esquina. Siempre supo que tenías buen corazón. Para quienes seguimos estas historias de transformación humana en Fábrica de Mundos, sabemos que la verdadera redención no viene de los grandes gestos sino de los pequeños actos de amor cotidiano. Eduardo comenzó a visitar regularmente el Hogar San Francisco de Asís, no para ver a Carmen sino para pasar tiempo con otros ancianos que, como ella, habían sido abandonados por sus familias. Adoptó informalmente a 3 residentes, don Roberto, un ex maestro de primaria que no había recibido una visita en 2 años, doña Esperanza, una costurera retirada cuyos hijos vivían en Estados Unidos y nunca la llamaban, y don Manuel, un albañil jubilado que había perdido a su esposa y no tenía más familia. Con ellos comenzó a formar la familia que nunca había sabido valorar cuando la tuvo. Los visitaba los domingos, los llevaba a pasear al parque, les leía el periódico, escuchaba sus historias de juventud. Eran conversaciones que hubiera podido tener con Carmen pero que había desperdiciado por cobardía y vanidad. Don Roberto, con la sabiduría de los 80 años, le dijo una tarde algo que Eduardo nunca olvidaría. Eduardo, yo también tuve un hijo que se avergonzó de mí, pero ¿sabes qué diferencia hay entre tú y él? Tú regresaste. Él nunca lo hizo. Tu mamá está descansando en paz porque sabe que su amor finalmente encontró el camino de regreso a tu corazón. El cambio en Eduardo era visible para todos los que lo conocían. Sus empleados notaron que había dejado de trabajar los fines de semana y que había implementado políticas más humanas en su empresa. Sus socios del club de golf se extrañaron cuando dejó de asistir a las cenas de gala para pasar los sábados en Tepito. Sus amigos empresarios no entendían por qué había empezado a hablar de su infancia humilde con orgullo en lugar de ocultarla. Pero para Eduardo, estos cambios no eran sacrificios sino liberaciones. Cada hora que pasaba cuidando niños en Tepito era una hora en que se sentía más vivo que en 10 años de juntas ejecutivas. Cada domingo con los ancianos del hogar era un domingo en que experimentaba la conexión humana genuina que había perdido persiguiendo el éxito. Cada peso que donaba a la fundación era un peso que lo acercaba a la persona que Carmen siempre había creído que él era. Una noche, mientras revisaba los álbumes de fotos que había encontrado en las pertenencias de Carmen, Eduardo se encontró con una imagen que lo partió y lo sanó al mismo tiempo. Era una fotografía de él a los 10 años, abrazando a Carmen en la cocina de la vecindad. Ambos sonreían con esa felicidad simple que solo existe cuando el amor es puro y el futuro está lleno de promesas. En la parte de atrás de la fotografía, Carmen había escrito, mi Eduardo y yo. Los años más felices de mi vida. Eduardo entendió entonces que Carmen había sido feliz, no a pesar de la pobreza, no a pesar de las dificultades, sino precisamente por el amor que habían compartido durante esos años. El dinero que él había ganado después, el éxito que había alcanzado, las comodidades que le había proporcionado, nada de eso había sido tan valioso para ella como esos años en que él la había amado sin reservas y sin vergüenza. Esa revelación fue el momento de su resurrección espiritual definitiva. Eduardo comprendió que no tenía que seguir castigándose por el pasado sino honrar el futuro que Carmen habría querido para él. Un futuro donde su éxito fuera una bendición compartida, donde su prosperidad fuera una herramienta para multiplicar el amor. Donde su historia de redención inspirara a otros hijos a valorar a sus madres antes de que fuera demasiado tarde. El primer aniversario de la muerte de Carmen, Eduardo organizó una misa en la iglesia de Tepito donde Carmen había ido durante 50 años. La iglesia se llenó no solo con los habitantes de la vecindad sino con todas las madres beneficiarias de la fundación, con los niños del centro de cuidado infantil, con los ancianos del hogar, con empleados de su empresa que habían conocido la historia. Al final de la misa, Eduardo se acercó al micrófono para dar un testimonio. Con la voz quebrada pero firme, dijo, mi nombre es Eduardo Morales y soy el hijo de Carmen Esperanza Morales. Durante 3 años creí que era demasiado importante para visitarla. Durante 3 años pensé que mi éxito era más valioso que su amor. Me equivoqué.
Ella murió esperándome y yo llegué demasiado tarde. Pero su amor era tan grande, tan perfecto, que siguió amándome incluso desde el cielo, y me dio la oportunidad de convertir mi error en una misión de vida. Eduardo se acercó al altar donde había una fotografía de Carmen sonriendo. Ma, dijo en voz alta, nunca podré pedirte perdón cara a cara, pero puedo prometerte que el resto de mi vida estará dedicado a multiplicar el amor que me diste. Que cada niño que ayude, cada madre que apoye, cada anciano que acompañe, será una manera de decirte que finalmente entendí la lección que trataste de enseñarme toda la vida, que el amor es lo único que realmente importa. Al salir de la iglesia, Eduardo sintió algo que no había experimentado en años: paz. No la paz de quien ha logrado el éxito, sino la paz de quien ha encontrado su propósito. La paz de quien entiende que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias sino en vidas tocadas, en sonrisas provocadas, en amor compartido. Mientras caminaba por las calles de Tepito, saludando a los vecinos que habían conocido a Carmen, Eduardo supo que había encontrado el camino de regreso a casa. No al hogar físico de su infancia, sino al hogar del corazón donde Carmen lo esperaba con los brazos abiertos y la sonrisa eterna de quien ama sin condiciones. En el cielo, donde el tiempo no existe y el amor es eterno, Carmen Esperanza Morales sonreía viendo a su hijo convertido finalmente en el hombre que ella siempre había sabido que podía ser. Un hombre que había aprendido, aunque dolorosamente tarde, que el éxito verdadero no se mide por lo que logramos ascender sino por cuántos corazones logramos elevar en el camino. Y en algún lugar entre las estrellas que iluminan las noches mexicanas, el alma de Carmen susurraba las palabras que Eduardo finalmente había aprendido a escuchar: te amo, mijo. Siempre te amaré. Y estoy orgullosa de ti, no por lo que tienes, sino por lo que has decidido ser. El amor de una madre nunca muere. Solo espera el momento perfecto para regresar multiplicado, transformado en la fuerza que cambia el mundo una vida a la vez. Estas son las historias que transforman vidas, las historias que nos recuerdan que nunca es demasiado tarde para volver al amor. Las historias que solo encuentras en Fábrica de Mundos, donde cada relato es una semilla de transformación plantada en el corazón de quien escucha.